41. Un viaje al corazón de Dios, basado en los atributos de Dios. Y continuamos en esta nueva reflexión hablando sobre la misericordia de Dios. Ese quinto atributo que hemos estado ya reflexionando. En 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El hecho de que Dios no quiera que el mundo perezca es una demostración de la misericordia de Dios. Pero la misericordia tiene que actuar, tiene que manifestarse, y lo hace en Jesucristo, como lo decíamos en la reflexión anterior, por la misma necesidad, no de Él, sino de nosotros, que hemos caído, hemos sido separados. Entonces Dios tiene suficiente misericordia para abrazar al universo en su corazón. O sea, ese acto de Jesús en la cruz es suficiente para que toda la humanidad pueda acogerse a la misericordia de Dios. Pero como dice el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Se requiere que el ser humano que ha sido apartado de Dios, alejado de Dios por la desobediencia, por el pecado, que el ser humano se cobije en el sacrificio de Jesús en la cruz. Nada que alguien hiciera alguna vez podría aumentar ni disminuir la misericordia de Dios. Una persona puede alejarse y apartarse de la misericordia de Dios, como lo han hecho muchas personas. Pero eso no limita a Dios en su misericordia. Hemos dicho, Dios sin mí sigue siendo Dios, el mismo Dios. Pero yo sin Dios no soy nada. Entonces, el hecho de que las personas se aparten, se alejen de la misericordia de Dios, no quiere decir que Dios dejó de ser misericordioso. Podemos hacer que la misericordia de Dios sea inoperante por nuestra conducta, ya que somos seres morales libres, con la capacidad de decidir. Y Dios no nos va a impedir que decidamos lo que nos parezca a nosotros como decisión nuestra. Simplemente podemos alejarnos, pero eso, el alejamiento nuestro de la misericordia de Dios, no cambia ni disminuye el poder de la palabra de Dios, ni la misericordia de Dios. O sea, no cambia ni disminuye. Solamente nosotros la rechazamos. Y Dios, que nos creó como seres morales libres, nos deja ser. Y nos hace responsables de esa decisión. Tampoco el hecho de que alguien o mucha gente se aleje de la misericordia de Dios, tampoco altera la calidad de la misericordia de Dios. Entonces, cuando
se plantea que Jesús está intercediendo por nosotros, miren, ni incrementa la misericordia de Dios a su pueblo. Porque no es como nosotros pensamos. La obra de Jesús es la que está allí, demostrando la misericordia de Dios en favor de la humanidad. Pero esa misericordia de Dios fue antes y es después en el Cronos, porque ha sido siempre en el Kairos. Si Dios no fuera ya misericordioso, no había intercesión de Cristo en la diestra de Dios. Si Dios es mínimamente misericordioso, entonces es infinitamente misericordioso. Es imposible que la mediación de Jesús haga que la misericordia de Dios sea más de lo que es ahora o de lo que ha sido siempre. Vuelvo a repetir, el acto del sacrificio de Jesús en este mundo es una demostración de la misericordia de Dios en favor de toda la humanidad, la misma que no desmerece ni crece. El otro día platicaba con un hermano y platicaba esa situación. Le digo, la misericordia de Dios ahí está. Está a nuestro alcance. Jesucristo lo ha hecho efectivo y lo ha demostrado. Entonces, ningún atributo de Dios es mayor que otro. Ese es el centro que estamos hablando en el viaje al corazón de Dios. Todos los atributos de Dios son simplemente Dios. Ojalá que logremos tener esta perspectiva. Todos los atributos de Dios son simplemente Dios. Que no podamos comprenderlo nosotros, ese es otro problema. Pero ahí está. Por eso el Señor nos los puede revelar cuando hay nuestro corazón dispuesto y que el Señor lo conoce y que el Señor lo sabe. Es imposible que algo de Dios sea superior a otra cosa de Dios. Esta expresión es una buena teología para reflexionar, para meditar, para considerar en nuestra relación con Dios. Nadie puede rebatir esta gran verdad. Todo o es imposible que algo de Dios sea superior a otra cosa de Dios. Esa es la parte, ¿no? Lo que sí es verdad es que haya atributos de Dios que se pueden necesitar más que otros en diferentes situaciones. Esa es otra cosa. Ejemplo, el buen samaritano necesitó la misericordia con la persona golpeada y dejada en el camino. Tal vez no necesitaba otra atributo, ¿no? Necesitaba que alguien se compadeciera de él. Y entonces el samaritano hizo uso de esa misericordia de Dios para atender a aquel que estaba herido. Necesitaba que alguien se compadeciera de él y apareció el samaritano. Es lo que él necesitaba, que alguien se compadeciera de él. Algo que no hicieron ni el levita ni el sacerdote. Fue un samaritano quien fue usado por la misericordia de Dios. Dios nos bendiga.